Por presuntos nexos con el narcotráfico fue detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Informo que se le acusa de servir al cártel de Sinaloa y de recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 al 2012. El año pasado, durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en una corte de Nueva York, Reinaldo Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada y líder del cártel de Sinaloa, reveló que Genaro García Luna recibió sobornos de este cártel para dejarlo operar el trasiego de drogas en México cuando él era secretario de Seguridad Pública. Era considerado un superpolicía, fue el arquitecto y rostro de la llamada guerra contra el narcotráfico lanzada en 2006. Hoy está en la cárcel. Estamos en el siglo XXI y las mujeres hemos producido una de las más grandes y pacíficas revoluciones de la humanidad. Hemos conquistado derechos, acceso a oportunidades, educación, derechos económicos, políticos y la paridad. Y no hemos derramado ni una sola gota de sangre. Esto es parte de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer cuando nos proponemos algo, cuando queremos justicia, libertad, paz. El presidente ha nombrado un gabinete paritario cuyas carteras más importantes como gobierno, energía, trabajo, desarrollo social, lucha contra la corrupción y economía están en manos de mujeres. Los programas sociales de este gobierno tienen más mujeres como beneficiarias directas. La iniciativa que hoy estamos presentando es producto de una alianza multiagencial entre las agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres, que está aquí presente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también están presentes, el Fondo UNICEF para la Infancia, que también están aquí, el Fondo de Población, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la Unión Europea. Las premisas de la iniciativa son contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Los esfuerzos se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, del ciclo de vida, de la interculturalidad y de la perspectiva de género. A nivel mundial,
La iniciativa Spotlight enfoca sus esfuerzos en las formas más prevalecientes de violencia. En América Latina, la iniciativa se centrará específicamente en el feminicidio, dada la incidencia elevada de este delito en la región. También reconocemos el liderazgo de México en términos de los derechos de las mujeres y de los demás derechos, no solamente lo que concierne a la violencia. Ha llegado el momento de Spotlight y agradezco al presidente por permitirlo. Gracias. Es un Estado impune. Es un Estado que no nos ha dado nuestros derechos, que no nos ha dado el derecho de tener una vida libre de violencia. Es un Estado que nos mata, es un Estado que nos deja descuartizadas y que los medios de comunicación nos muestran tal como nos mataron. No queremos eso. Pensamos que el Estado es feminicida y que tienen que tomar acciones directas ya para que la violencia contra las mujeres se acabe, porque está creciendo, pero nosotras nos estamos enojando más y más. Dentro de la configuración del Estado, el Poder Judicial es uno de los integrantes más importantes y es el que da la impunidad. No la da el legislativo ni el ejecutivo, la da el Poder Judicial. ¿Qué mensaje le haces a todos esos jueces, incluyendo jueces mujeres? El caso emblemático de esta madre que defendía a su hija en Chihuahua, donde el agresor fue liberado por una mujer, por una juez. Sí, es terrible. Se supone que las mujeres deberíamos ser aliadas, pero no es así. Finalmente el patriarcado está en todos y todas nosotras, pero necesitamos a las mujeres de nuestra parte. Y también a los hombres necesitamos que estén de nuestra parte porque nos están matando, nos están violando, nos están descuartizando. Entonces necesitamos que estemos de nuestro lado porque no estamos hablando cosas sin sentido, estamos súper firmes en lo que queremos porque estamos bien conscientes en lo que nos está pasando y es que nos están matando. Hay una serie de reflexiones ciudadanas respecto a la manera de la manifestación, donde algunas personas, ciudadanos, mujeres y hombres, sienten que la forma pudiera dividir. Sí. ¿Qué reflexión haces al respecto? Sí puede dividir. Sin embargo, aquí estamos muchísimas. Algunas no tienen acuerdo con nuestras formas y tratan lo que hacemos de vandalismo, pero es porque ya nos mataron a muchísimas hermanas. Cuando te matan una hermana, sales a quemar todo. En esa lógica, también la gente estaría buscando una unidad nacional, un consenso con ustedes para lograr una fuerza impresionante, no solamente por el bien de México, sino de América Latina. ¿Cuál es tu reflexión hacia las nuevas generaciones, hacia los jóvenes que se enfrentan a esta problemática? Hablo por mí y no por el colectivo feminista, pero por mí estoy súper abierta al diálogo porque creo que las feministas tenemos que ser estratégicas y tenemos que buscar precisamente ese diálogo. Pero también entiendo a las compañeras que lo quieran romper todo porque no se les ha escuchado. Entonces, por mi parte, sí me abro al diálogo y me abro a que a nivel nacional podamos construir un México sin tantos feminicidios, sin feminicidios. Se habla mucho de la educación emocional como una manera preventiva y de fraternizar entre los géneros y los alternativos también. ¿Cuál es tu reflexión al sistema educativo específicamente? Personalmente creo totalmente que el feminismo y la perspectiva de género debería estar desde las escuelas primarias. O sea, nos deberían de empezar a educar con una educación feminista, aunque a muchos les duela la palabra, pero feminista significa con una educación, con esta perspectiva de que las mujeres hemos tenido desigualdad históricamente. Entonces, en todos los niveles educativos necesitamos también clases de salud emocional, porque nos dan biología, química, matemáticas que igual y no nos pueden servir, pero necesitamos clases de salud emocional, salud sexual integral, por favor. Eso es lo que necesitamos. El tema del aborto es un tema de salud pública y las que más mueren son las mujeres de menos recursos económicos. Por eso se tiene que legalizar a nivel nacional, porque nosotras ya lo tenemos. Oaxaca ya tenemos aborto legal, pero ¿y los demás estados, los estados más pobres, cuándo? No nos interesa la ideología religiosa. Nosotras queremos salud pública y queremos dejar de morir por abortos clandestinos. Hay una crítica concreta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso lo señalan como feminicida. No lo puedo considerar de esa manera. Igual coincidiría yo contigo.
pero ¿cuál es el mensaje concreto que le quieras dar al presidente respecto a la situación que se está viviendo para invitarlo a la máxima reflexión y a la máxima acción? A ver, Andrés Manuel López Obrador, yo voté por ti. Yo creo en la Cuarta Transformación. Yo me considero aliada de la Cuarta Transformación y como colectivo te queremos decir que priorices la situación de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las violaciones a niñas, a mujeres mayores. Que priorices porque somos más de la mitad de México, somos más de la mitad de la población de México. Escúchanos, haznos visibles, no nos reprimas y eso, o sea, ponte de nuestro lado, porque yo estoy de tu lado, yo estoy del lado de la Cuarta Transformación, pero necesitamos respuestas, porque si no, también nos vamos contra ti. O sea, necesitamos que estés de nuestro lado porque muchas confiamos en ti. Y las que votamos por ti somos las más críticas. Evitar la violencia contra las mujeres, el maltrato, la discriminación. Ese es un distintivo de nuestro gobierno. La Rectoría Económica del Estado soy yo. ¿Cómo se debe manejar la economía? Como yo diga. ¿Cómo se deben hacer las cosas? Como sea. Y cualquiera que se salga de ese guión es neoliberal, es emisario del pasado y no funciona. Y es un adversario. Y es un adversario. Lo que hace López Obrador es crear un único enemigo, que son los conservadores. Entonces empiezo a sacar varias conclusiones, porque luego dice, en otro de los principios, dice, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. El 10 de marzo, recién terminado aquel paro de mujeres del día 9, estaba en 53.2. La marcha ya empezó, la marcha ya está en su curso. También teníamos, estas personas traían bombas molotov, traían martillos, cadenas. Y mira, todos estos movimientos llamados separatistas nunca han sido completamente mujeres. Hay bastantes hombres y bastantes mujeres sumamente agresivas, por cierto. También participó en las manifestaciones del 3 de septiembre y el 14 de noviembre, donde se reportaron daños a infraestructura, equipo y patrimonio de Ciudad Universitaria. Otros han estado involucrados en la toma de las prepas 2, 7 y 8. Entonces ya empezaron a aventarnos bombas molotov, pues a agarrar extintores, ¿no? De hecho, prácticamente todos los extintores del plantel pues se fueron acabando, ¿no? Porque se fueron consumiendo, porque cuando no era la bomba molotov, pues ya era un palo con lumbre. De hecho, el 31 de enero, cuando esa preparatoria fue tomada, el director del plantel lo señaló. Sí sé quién es Leonardo Alvin de la Concha y Roberto Beto. Ellos sí sé quiénes son. Ustedes no sé quiénes son. Ni siquiera sé si son mis estudiantes. Llegó gente de Acatlán, llegó gente de Naucalpan y en un tiempo récord, porque la distancia que hay entre Azcapotzalco y Acatlán y Naucalpan pues es muy larguita. Entonces, lo cual te habla más del plan premeditado que hubo, ¿no? O sea, ya estaban apostados en algún lugar cercano para llegar de inmediato. Porque hoy estamos en un momento supranacional donde las corporaciones de inteligencia ya han superado muchas veces a los gobiernos. Entonces, la alianza que existe entre diversos corporativos
y diversas agencias de inteligencia, muchas de ellas militares, por supuesto, pero que están trabajando de manera conjunta y aislada, es lo que está provocando esta guerra híbrida. Y yo lo que diría es que la guerra híbrida no se está dando en términos, digamos, de la plataforma de los medios, sino que se está dando en la conciencia del ser humano que abre un teléfono y que desde el momento en que abre un teléfono ve un despliegue de un mundo virtual. O sea, hemos pasado de la relación sujeto-objeto a la relación del homo videns, ¿no? Pero que ese homo videns está en una relación virtual, porque lo que está sucediendo ahí es solamente la proyección de un discurso o la proyección de una conciencia que él solamente está testificando. Nos hemos vuelto el testigo de lo que acontece, pero lo más grave es que el terror, el pavor, la violencia sucede en el espacio interno que la conciencia tendría que tener o liberarse de ello. No sabemos realmente cuál es la verdad de todo lo que nos está dando este mensaje, y que en un momento dado nosotros tenemos que tener un discernimiento y una capacidad para poder distinguir cuáles son las noticias falsas. Veamos cómo este asunto de las fake news está todo el tiempo en un constante bombardeo, ¿no? Y que eso es lo que provoca la psicosis en sociedades como la norteamericana, que está suprainformada, pero eso no significa que se encuentre supraconsciente. Como acabamos de escuchar, esta semana el Coneval dio a conocer que la pobreza laboral disminuyó en México. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas para el Desarrollo, y su función principal es la de medir los niveles de pobreza en el país. Esto significa que el poder adquisitivo del salario durante 2019 aumentó en casi 6%. En pocas palabras, hoy los mexicanos podemos comprar un 6% más de productos o servicios con nuestro sueldo. Por poner un ejemplo, si en 2018, trabajando 7 días, podíamos comprar 80 tacos de canasta, hoy trabajando esos mismos 7 días, podemos comprar 85 tacos de canasta. Esto se debe a varias razones. Primero, el salario mínimo subió en 16% a principios de 2019 por acuerdo entre el gobierno de la Cuarta Transformación, empresarios y trabajadores. En 2020 aumentó otro 20%, lo que implica un aumento acumulado de 39% en los salarios mínimos. En la zona libre de la frontera, el salario mínimo subió al doble en 2019 y otro 20% en 2020, lo que significa un aumento acumulado de 140% si comparamos el salario mínimo actual de esas zonas con el que tenía a finales de 2018. Nunca antes había ocurrido que el salario aumentara por encima de la inflación. Pero eso no es todo. La inflación, que es el aumento de precios que tienen los productos y servicios que consumimos la mayoría de los mexicanos, en ese mismo periodo fue menor al 3%, siendo la segunda más baja registrada en los últimos 50 años. Si al aumento de los salarios mínimos le descontamos la inflación, obtenemos lo que se conoce como el aumento del salario mínimo en términos reales, es decir, quitándole la inflación. Este dato nos indica que el salario mínimo ha crecido en 36% en términos reales en zonas no fronterizas y en 137% en zonas fronterizas. Esto es espectacular. Si consideramos que todos los demás salarios que no son mínimos crecieron en menor proporción que el salario mínimo en 2019, la conclusión de Coneval es que el poder adquisitivo de todos los salarios juntos aumentó 5.9% en un solo año. De esta manera, el gobierno de López Obrador está orientando las estrategias económicas para dinamizar la economía popular. Cuando los precios crecen en menor proporción que los sueldos, en un periodo determinado, el poder adquisitivo de los sueldos aumenta, es decir, el valor económico de nuestro trabajo sube, nuestro esfuerzo recupera valor. Lo que pretende el gobierno
de la Cuarta Transformación es reducir gradualmente la desigualdad sin dañar la estabilidad económica del país. Todo esto dio por resultado que el índice de pobreza laboral disminuyera casi 2% en 2019 y está hoy a su nivel más bajo de los últimos 10 años. Esto también es espectacular. En conclusión, y para fortuna de todos los mexicanos, ya estamos aplicando el principio de darle la mano a los que se han quedado atrás para comenzar a caminar juntos. Y creo que todos debemos estar muy contentos con ello. Esto se logró en el primer año de gobierno. Es lógico entender que un gran sector de la población está feliz. Pues yo tengo resuelto ya de dónde obtener los recursos. Está funcionando la fórmula que se aplica de no permitir la corrupción y de que haya austeridad. Eso nos está liberando muchos fondos. Muchos de los mexicanos nos preguntamos por qué el presidente tiene una banda que lleva en su pecho donde se encuentran el águila y la serpiente. Y hay que entender que en México el presidente sigue siendo para muchos de nosotros lo que es Tlatoani. La palabra Tlatoani en náhuatl lo que significa es, viene de Tlactoli, que es palabra, entonces es el que habla, es el que realmente habla por todos. Entonces, que el presidente tenga el águila y la serpiente y el escudo nacional como emblema de toda una cultura. Es muy importante que los mexicanos sean conscientes, o que seamos conscientes todos, de que esto viene de una visión, de la búsqueda de una visión de quienes vieron en medio de un islote a la revelación de lo que fue el dios Huitzilopochtli en forma de águila, el elemento ígneo, y por otro lado la manifestación de Malinalxóchitl, o el elemento de la serpiente que sube y que es el elemento del agua. Ya tenemos garantizados para este año 340,000 millones de pesos. Se están destinando a programas de bienestar. 340,000 millones de pesos. El programa de la pensión a adultos mayores son 130,000 millones. El programa Sembrando Vida, 26,000 millones. En becas son como 80,000 millones. 11 millones de estudiantes. El programa La Escuela es Nuestra, este año 22,000 millones. El programa Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, este año de aumento 40,000 millones. El Jóvenes Construyendo el Futuro, este año como 35,000 millones. Y ya tenemos resuelto de dónde obtenerlo. Adicionalmente, el Instituto para Devolverle al Pueblo Robado va a manejar este año, calculo, como 20,000 millones. O sea, sí tenemos, llegan 10 millones de turistas al año. Entonces, ¿qué queremos? Que los que llegan aquí no se queden solo aquí, que bajen. Ese es el plan. El proyecto va a generar muchos empleos en la construcción, le va a dar mucha vida. Todo esto cuidando el medio ambiente.
Aristóteles ya lo había dicho desde hacía mucho tiempo, cuando hablaba él acerca de la doxa. No es lo mismo la doxa o la opinión común, o sea, la opinión que hoy todo el mundo sube en un celular y piensa que porque dice su punto de vista ya es válido, a lo que realmente significa el conocimiento, que los griegos llamaban episteme. Entonces, la episteme que hoy estamos nosotros preguntándonos y que deberíamos de preguntarse, o que los filósofos que están discutiendo todo el tema del coronavirus deberían de tratar de darle a la gente, es cuál es realmente el saber, qué sabemos con respecto a este nuevo virus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gobierno chino de ocultar datos sobre la gravedad del coronavirus y atribuyó a esto la propagación del virus en el territorio estadounidense. ¿Dónde está la raíz? En China. ¿Dónde? En Wuhan. ¿Dónde? En ese mercado donde se vendían esos productos, donde se conoció de los primeros infectados, donde habría mutado este virus por comer mamíferos, ¿no es cierto? En este caso, estos murciélagos, estos angolines, ¿no es cierto? No sabemos realmente si es verdad que el coronavirus nació en Wuhan, en un laboratorio, y que se les escapó a un mercado, y que viene todo este asunto de la sopa de murciélago, que es risible realmente. Ni tampoco sabemos que si realmente lo que pasa en este momento en toda Europa, en países muy focalizados como Italia, como Francia, o por ejemplo España, ¿no? Y hoy en Estados Unidos, sea donde esté atacando más el virus. ¿Qué tiene que ver, en todo caso, no solamente la composición, digamos, de los pueblos, la cultura, en los modos de vida que ellos tienen, para saber si realmente esto es lo que hace que se propague más el virus o no? Pero China se cansó, dice, de que contemos esta historia que yo estoy contando. Se cansó de que contáramos esta historia, China, Wuhan, el mercado, los murciélagos, los angolines. Otra cosa que tampoco están reparando los filósofos europeos es el problema de el tremendo racismo que hay detrás de toda esta acusación, yo digo hasta cierto punto perniciosa, de que esto viene de China, ¿no? Entonces, esto evidentemente forma parte, a mi modo de ver, de esta guerra híbrida, donde nos están queriendo hacer creer que está dándose una guerra, una tercera guerra, yo no diría nuclear, sino una tercera guerra bacteriológica, en el espacio interno de los seres humanos, pero que esta guerra, al final de cuentas, lo que está provocando es debilitar al ser humano desde lo más íntimo, debilitarlo en la confianza de los unos a los otros, porque al final de cuentas, los anteriores virus, por lo menos, establecían la posibilidad del contacto, para hablar del SIDA, por ejemplo, ¿no? Y lo que hoy se está realmente tratando de generar es la psicosis de que ya no podemos ni siquiera tocar a nuestros seres amados. Quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. La agenda globalista es la más perversa porque significa un cambio de paradigma tecnológico para el cual la humanidad no está preparada y no sabemos los efectos para la salud que esto pueda tener. No podemos dejar en manos de los tecnólogos el destino humano.
Recordemos que en los años 80, cuando adquirimos sus primeros equipos informáticos, sus computadoras, sus sistemas operativos, tuvimos que pagar los errores de programación de todos ellos. Además, eran bastante horrendos. Había mejores competidores, pero la batalla la libraron ellos mediante estrategias mercadológicas. Hoy están abandonando sus empresas de tecnología convencionales, como Bill Gates, para enfocarse en un nuevo campo, que es el de la nanotecnología, con robots, con vacunas y desde luego también con inteligencia artificial. Esto es muy grave porque no conocemos sus códigos de bioética. Pudieran acceder no solamente de manera exógena como lo venían haciendo, a un plano consciente de relación, sino de manera endógena. Y cuando esas tecnologías estén dentro de nuestros cuerpos, ¿quién garantiza que sus sistemas sean confiables? Nadie. Steve Ballmer! Quien se encargó realmente de desmantelar, de desmenuzar la agenda globalista fue Julian Assange. Por eso no lo perdonan, por eso pudiera morir en la cárcel. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Now, 11 billion people, still a lot, but the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down, and so we can feel great about saving those lives. ¿Quién puede parar la agenda de los globalistas? El Estado-Nación. Ese es el escudo que tienen los ciudadanos en el mundo. Por eso les estorba a los globalistas tanto que haya un gobierno de transformación y un gobierno democrático de una enorme base social con un proyecto social. Quisieran desaparecerlo, pero si lo desaparecen, ¿qué sucederá con todos esos empresarios, adeptos que llevan como feligresía del optimismo racional tecnológico hacia no sabemos dónde? Pues algún momento, uno a uno, intentará salvarse poniendo al frente solamente miles de millones de dólares. Por eso, el Estado-Nación contribuye con la humanidad y sobre todo con la sociedad mexicana en nuestra defensa. Tres propuestas concretas. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y a equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica, que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. Dos, las grandes potencias hagan un compromiso de tregua en este tiempo. Evitar políticas arancelarias unilaterales, no a los monopolios comerciales, revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial, ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación, no al racismo, no a la discriminación. Y ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. No me dejará mentir el señor subsecretario, el desplazamiento hacia la línea de la extrema pobreza en el mundo es de aproximadamente 100 millones de personas
por necesidades de atención sanitaria, por temas de salud. 100 millones al año. Suponemos que con el coronavirus esto pudiese ser aún más dramático. Por la inmovilidad, quizás el agente patógeno generaría en muchos países un desastre económico. El planteamiento del señor presidente en este momento está recorriendo todo el mundo, porque es uno de los planteamientos más humanistas dentro del terreno de la conciencia y el diseño de un nuevo modelo económico. Porque quizás después del coronavirus y ante esta situación el mundo ya no vuelva a ser igual. La ciclotonía por décadas del desastre económico lo tenemos muy claro desde el año 2000, el 2008 y ahora. Señor Canciller, México pudiese ser protagonista del llamado para el nuevo consenso de las grandes mentes en virtud del nuevo paradigma de la economía, llamémosle moral, señor presidente. Muchas gracias. Y hasta la conversación del día de hoy, la coordinación internacional era Organización Mundial de la Salud. Va a seguir siéndolo para hacer frente a la pandemia. Pero ya se involucraron los jefes de Estado, hay un cambio cualitativo en lo que estamos discutiendo en el ámbito global. Como ustedes saben, los equipos más demandados hoy en todo el mundo son los ventiladores y lo que acompaña a los ventiladores en los hospitales, lo que acaba de decir el doctor López-Gatell. Entonces, se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo, hoy, frente a la pandemia. Eso es lo más valioso de esta conversación. Vamos a ver si cumplen todos, pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado, y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar. Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir: bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Hay dos posibilidades. Una, que reaccionemos; otra, que reaccionen los gringos; y otra, que lo hagamos al mismo tiempo. Perdón. Eso lo expresaron en el 2006, ya lo mencioné, lo dijo Claudio X González, o sea, después del fraude, nos escapamos porque si hacía falta íbamos a hacerlo de 1973 en Chile. Sí, ya compañero. Compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Un grupo de mexicanos comprometidos nos hemos abocado a la tarea de configurar un manifiesto en contra de la guerra híbrida. Un documento
que tenga como propósito que en el acto de gobierno, pero también en concordancia con la actitud ciudadana, nos pueda proporcionar un escalón cívico que permita a la población mexicana de nuestro tiempo el tener acceso a mejores estadios de bienestar. Ahora bien, hay un precedente en los manifiestos y lo quiero expresar. Esto surge con la Revolución Francesa en el año de 1789 con el periodismo de combate. El panfleto, bien entendido por supuesto, el periódico, la revista, pero sobre todo en el manifiesto que tiene como precedente de ellos esa obra que los ideólogos de la Ilustración de Francia y de la Europa occidental legaron para posteriores generaciones, como Juan Jacobo Rousseau, como Voltaire, los mismos enciclopedistas, Diderot y d'Alembert. Todo este bagaje sigue vigente en nuestro tiempo y es necesario que lo conozcamos, que lo divulguemos y también sea una herramienta para poder tener una plena libertad y el ejercicio de un compromiso que nos haga más y mejores ciudadanos. Las mujeres somos la columna vertebral de la sociedad a través de la familia. Hemos sido parte fundamental de todas las transformaciones del país. Las mujeres estamos llamadas a promover los valores implícitos en nuestro manifiesto. México Código Águila es un documento nacionalista, incluyente, viable y trascendente, que nos aporta el arma de combate definitiva para vencer a la guerra híbrida. Muchas gracias, señor presidente, doctor Santiago Nieto. Esta es una situación compleja que se lo plantea a usted hace exactamente un año, que es una vinculación de diferentes fenómenos de corrupción entre desvíos de recursos de la economía social a espaldas de socios, que impacta en el fútbol, que tiene vínculos con los Panama Papers, que tiene vínculos con una empresa que se denomina ATAR 2715 y que se planteó también en perspectiva de todas las fiscalías y de la urgencia de dar una respuesta porque es una fenomenología. Que implicaría 70,000 transacciones financieras, operaciones que ascenderían a los 5,381 millones de pesos de ingresos, con egresos de 5,940 millones, teniendo además de esta empresa, que parece un jacalito, aproximadamente a 5 empresas nodales. Toda esta complejidad nos lleva también a empresas como Actinver, la cooperativa La Cruz Azul, el equipo de fútbol Cruz Azul.
Pareciera que esto es un borlote para sacar dinero, desaparecerlo en empresas fachada. No dudaríamos que estuviera en el radar de la República esta situación, saber si hay alguna investigación y si se ha trabajado. Muchas gracias, señor presidente. Y de última hora, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo Billy Álvarez Cuevas. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Guillermo, a Billy Álvarez, el director de la cooperativa Cruz Azul, por lavado de dinero y delincuencia organizada. Billy Álvarez realizó movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos en distintos países. Están acusados también el hermano de Billy, José Alfredo, y otro directivo del Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés. Y la segunda son las elecciones del año 21. En las elecciones del año 21 hay que ganarle todo lo que se pueda, pero sobre todo, ya lo habíamos hablado, la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer, y ejerce sin ninguna cortapisa, que es la asignación del presupuesto. Entonces, en estas elecciones de 21, que son todas elecciones locales, no son elecciones nacionales, son todas elecciones locales, las van a ganar candidatos locales o a perder. Esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana frente a Morena. El presidente López Obrador está en una aceleración muy impresionante de sus decisiones respecto de su proyecto. Y cada vez vemos más claramente que su proyecto es realmente un proyecto, como dice uno de sus colaboradores cercanos, que no es un proyecto de transformación, es un proyecto de revolución. Entonces él quiere borrarlo todo y empezar de nuevo, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante. La carrera militar es de mucha vocación, Daniel. Es una carrera sacrificada. Es una carrera en la que antepones todo para el servicio de los mexicanos. Y lo dice el artículo 1 de disciplina de nuestro reglamento, hermosísimo reglamento de deberes militares, que es un cúmulo de virtudes militares, de ética. Dice: el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, que anteponga el interés personal, la seguridad de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del ejército. Ese fue mi referente, Daniel. Ese y otros artículos más de nuestro hermosísimo reglamento de deberes militares, que es producto, no de la casualidad, que es producto de siglos de observancia. Data de las ordenanzas españolas de los 1500 y pico, Daniel. Son reglamentos probados a través de muchos años y enriquecidos en ese aspecto ético y de virtudes militares. Ese fue mi paradigma, a eso me atuve y siempre procuré en cada una de mis comisiones, en cada una de mis jerarquías, cumplir con responsabilidad, ser un ejemplo digno para mis subordinados y, más que otra cosa, ser un digno representante de nuestra institución, de nuestro México y de nuestros soldados, a quienes nos debemos. Ser digno de ellos. Y por ese camino, Daniel, y con preparación, y con disciplina, y observando normas morales, es que llegas al generalato. Bien, mi general Ángeles de Aguajare fue, en el tiempo que estuvo en el activo, un gran militar, un general reconocido por todos nosotros,
un general con una preparación profesional excelente, un general de esos que a través de la carrera militar los ubica uno en algún momento y no se le olvidan porque siempre son ejemplo de lo que hacen o de lo que han hecho. Desafortunadamente enfrentó en algún momento alguna situación y la Secretaría de la Defensa, bueno, no estuvo o aceptó el proceso o se desarrolló el proceso en contra de ellos, de varios militares. Él posteriormente sale de prisión y en la actualidad, ya en su situación de retiro, sigue por parte de nosotros siendo reconocido. Es una persona que no podemos olvidar todo lo que hizo en su carrera, todo lo que él dio a nuestra institución, no lo podemos hacer a un lado, ¿no? Él participa en los eventos que hacemos con los generales retirados. Él ha llegado a hacer algunas propuestas a la Secretaría, no es una persona que la hagamos a un lado. Los proyectos que a lo mejor en su momento él desarrolló, por ahí los tenemos en la Secretaría. En el gobierno federal estamos actuando y lo seguiremos haciendo para proteger a todos los mexicanos de los criminales. Lo estamos haciendo con lo mejor que tenemos, con el Ejército Mexicano, con nuestra Marina, con nuestra Policía Federal, porque es precisamente la lealtad, la disciplina, el profesionalismo y la fuerza de nuestros soldados, marinos y policías federales lo que nos permite enfrentar a las bandas criminales, derrotarlas y capturar a sus principales líderes. Mi reflexión negativa, en desacuerdo absoluto con eso. ¿Por qué? Porque el ejército no estaba, no sé si ahora esté equipado, organizado, equipado y adiestrado para trabajar como policía. No es lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo y utilizando la fuerza implacable, todo el poder que nos da, el poder de fuego que tenemos, con el que se nos dota. Así estamos acostumbrados a trabajar. No es un trabajo meticuloso, delicado, no, es la aplicación de la fuerza bruta. Nuestras misiones son destruya o capture. A eso estamos acostumbrados. Y pasar a trabajar, de esa psicología, pasar a trabajar a otra cosa, más meticulosa, más de inteligencia, más de prudencia, más de silencio absoluto, más de trabajo subterráneo, que es el de investigación, no es fácil. Entonces, no estamos organizados, ni equipados, ni adiestrados para trabajar en esto. Que desde los primeros días de mi gobierno dimos inicio a una guerra frontal contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Punto 2, la declaración de guerra. A mi juicio, malo. Estamos dando un reconocimiento de beligerantes a delincuentes. Malo eso. Delicado también, porque caemos en el protocolo de los convenios 2 de Ginebra, que habla de los conflictos armados de carácter no internacional. No sé, si la Cruz Roja y los organismos internacionales, no sé, se les pasó o no sé por qué no se metieron en nuestros asuntos para defender obviamente al enemigo, a los delincuentes. Y otra, el poder del narcotráfico por su enorme capacidad de corrupción, su enorme capacidad económica, que le da un gran poder corruptor. Y así es, nos expone a la corrupción. Y el tercer punto, ese contacto con la sociedad nos conduce a violar los derechos humanos. Y la historia me da la razón. Creo que me da la razón, perdón por la inmodestia y la soberbia. La violencia es de los violentos. Y para enfrentar a la criminalidad, válgame la redundancia, hay que enfrentar a la criminalidad. Y hay que enfrentarla con fuerza, con una fuerza superior a los propios criminales, con determinación y con perseverancia. Defendió la participación del ejército en el combate a la delincuencia.
Insistió en que se ha doblegado a los criminales en las zonas donde es mayor la presencia de militares y policías federales. Pero la opinión de la gente en la calle sobre la estrategia del gobierno no parece ser la misma. 5 diferentes encuestas publicadas recientemente señalan que más del 60% de la población siente mayor inseguridad. El subsecretario está poco informado de los aspectos que suceden en el entorno de la institución. ¿Por qué? Porque el que centraliza toda la información de todos los mandos territoriales, regiones, zonas, batallones, regimientos, etcétera, es el jefe de Estado Mayor quien le informa directamente al secretario. No, Daniel, yo entendí mucho, tuve mucha información, porque para bien o para mal, cuando fui secretario particular del secretario, en mi oficina, a propuesta de la Embajada de Estados Unidos y la CIA, se organiza, y desde luego con la autorización del doctor Cedillo, se organiza en mi oficina un centro que le pusimos Centro de Inteligencia Antinarcóticos, con puros oficiales seleccionados, oficiales que pasaron por polígrafos, no de nosotros, los de nosotros eran muy amañados. No, tú eres mi amigo y tú pasas el polígrafo, tú no eres confiable, pues no lo pasas. Con polígrafos de la agencia, seleccionados y periódicamente se les estuvieron aplicando el polígrafo, adiestrados allá en Estados Unidos con cursos en diferentes especialidades, con equipo que ellos nos donaron. Llegamos a tener, de acuerdo con ellos, el mejor equipo de inteligencia de América Latina, dicho por ellos, no por mí, porque yo no podía establecer la relación con equipos de otros países. ¿Dicho por la CIA? Dicho por la CIA, sí. Y apoyaron mucho con recursos. Preferimos que estuviera uno de ellos para hacerse cargo de todo esto, no recibir nada en efectivo, porque íbamos a estar después, tanto el secretario de la Defensa como yo, en boca de todos ellos por corrupción o por dinero mal habido. ¿Y por qué esto? Porque son blancos de oportunidad. En cuanto se detectaba algo, había que actuar de manera muy rápida, precisa, quirúrgica, y requeríamos boletos de avión de inmediato, alquiler de camionetas, alquiler de habitaciones en hotel, alquiler de motocicletas y otros menesteres. Nuestro trámite administrativo es muy lento porque hay que justificar todo. ¿Quién va a salir? ¿A dónde va? ¿Por qué va? Entonces ese trámite se toma cuando muy rápido 72 horas. Y en 72 horas, como eran blancos de oportunidad, pues el blanco ya no estaba en A, estaba en Z, a muchos kilómetros de distancia del lugar original. Esa situación que duró casi 5 años, Daniel, poco más de 5 años, a mí me permitió hacerme de mucha información, no hacerme, no yo, no, la oficina, de mucha información de lo que sucedía en México, de personajes que tenían algún nexo en este rubro y todo eso. Con esa información yo me manejé, Daniel. En la subsecretaría casi no tuve acceso a información de otra naturaleza. El CIAN, aunque estaba encuadrado en mi oficina, le informaba directamente al jefe de Estado Mayor y él al secretario. Yo estaba enterado de todo, desde luego, pero oficialmente el jefe de Estado Mayor le informaba al general secretario, el director del CIAN al jefe de Estado Mayor y al secretario. Y la verdad no me cuadra la idea de que se vendió el secretario de Seguridad Pública durante su sexenio al cártel de Sinaloa. El narcotraficante mexicano Jesús Zambada García afirmó hoy que pagó personalmente al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, los sobornos por al menos $6 millones en un restaurante. El expresidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno no tenía información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos con el narcotráfico, cuando este fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, revela la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson en una entrevista para Proceso. No había evidencias verificables, digamos, pruebas. Había mucha rivalidad, mucha grilla, pues, muchos chismes de unos contra otros, contra el ejército y del ejército contra el PGR y el ejército contra la seguridad, en fin, pero así pruebas constatables y verificables no. Difundí una nota sobre el comentario final de nuestro programa de anoche, afirmando que el comentario se había tratado de un apoyo mío a Genaro García Luna. Como suele ocurrir, pues los de costumbre tomaron la nota, la hicieron viral, la convirtieron en tendencia en Twitter, etcétera. Pero no me cuadra, o sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. En una entrevista reciente a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, afirmó que la información que teníamos refiriéndose al Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero provenía por parte de mexicanos. Eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso, general? ¿Y cuáles son los personajes involucrados dentro de estos escenarios de verdadera corrupción? Daniel, muchos personajes, muy delicado. Yo creo que sería herir a México y yo no lo haría. Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi 1 hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije: señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo, solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal, y a mi juicio qué debía hacerse. Él me escuchó, en las 2 ocasiones me escuchó, no hizo ningún comentario, ninguna réplica, escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle al presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situación que estamos viviendo. Cantidad de grupúsculos que tienen los nombres que les da la gana, que siembran terror, que han perdido capacidad para importar y exportar droga y viven del secuestro, de la extorsión, pero sí nos causan terror.
le pegaron al avispero. Las avispas se dispersaron por todo el territorio nacional y ahorita lo estamos pagando. No, o sea, ¿a usted le cuadra? García Luna fue el consentido de Felipe Calderón. ¿Cree usted que no tuvieron peso sus palabras al presidente o considera que Calderón vio un área de oportunidades en García Luna? ¿Por qué lo sostuvo? Yo creo que vio un área de oportunidades en García Luna. ¿Quién entroniza a García Luna? Creo yo, es hipótesis mía. Juan Camilo Muriño. Es el que introduce primero a jugar fútbol allá, los partidos de fútbol que se organizaban ahí entre el presidente y algunos de sus gentes cercanas, de sus consentidos, ahí en Los Pinos. Y ahí entró García Luna, que se fue paulatinamente con mucha habilidad, con mucha intriga, porque es un individuo perverso, demasiado perverso, tanto como audaz y ambicioso, que rápido se apoderó de Felipe Calderón. General, ¿considera que tenía una cierta calificación la figura de García Luna por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, por la embajada? Ellos tienen intereses, no amigos. El gángster más implacable, más infame que le sirva, a ese lo utilizan. Aunque le sepan todas sus canalladas, a ese lo utilizan. Y eso fue. García Luna era menos que empleado. A un empleado le pagas. Menos que empleado, lo que más abajo de empleado, no sé, sirviente, pues al sirviente también le pagas. A eso fue García Luna de las agencias norteamericanas. Todo lo que le decían, todo lo que pedían, él lo daba. Pues cómo no, por supuesto que eres mi consentido y contigo trabajo y a ti te defiendo. Y claro que meto las manos al fuego por ti, mientras me seas de utilidad. Después pues ya será otra cosa. Así es, en la práctica, y yo no lo critico, Daniel. Que sea un juego sucio, pues sí, pero en política, y más en la política internacional, pues que hay limpio. Después de su retiro viene un momento muy particular que fue la fabricación de delitos en su contra. ¿Cómo lo podemos sintetizar y reflexionar para que el pueblo de México sepa de qué fue víctima el general Tomás Ángeles de Aguajare? Yo ya estaba en la mira, porque pues, yo seguí frecuentando a mis amistades, siempre tuve una vida social activa, en restaurantes, Daniel, ¿no? Poco en acciones de grupo, en fin, pero pláticas informales, todas ellas. Me mantuve activo y siempre opiné de acuerdo con mis convicciones. Yo sabía que no gustaba, pero no decía ninguna mentira. La gota que derramó, bueno, el libro que sacó Anabel Hernández, Los Señores del Narco, que ella, que es extraordinaria investigadora, periodista de investigación, escritora, hizo, dicen que yo se lo hice, que yo le ayudé a hacérselo, que yo se lo dicté, cosa que no es verdad. Ella es estupenda, más bien ella está para enseñarme a mí, no yo a ella. Bueno, dijeron que yo participé en su libro también, y la gota que derramó el vaso, o que les fue oportunísima, fue el evento académico que organizó la Fundación Colosio en San Luis Potosí, donde se trataba de identificar acciones contra el narcotráfico. Esto fue en mayo de 2012, a principios de mayo. Pues ahí dije yo, con muy buena intención, que la estrategia estaba mal. Que no tenemos estrategia de seguridad nacional, no tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional, no tenemos una base de partida. Yo creo que habría que empezar por ahí. Y eso fue utilizado, me enteré, que eso fue utilizado para decirle al presidente que yo era un peligro para ellos.
y pues se le planteó lo de mi encarcelamiento, lo aceptó y es lo que sé, y así es como fui a dar a la cárcel. ¿Quién lo habría planeado, general? Entiendo García Luna y Galván, así lo entiendo. García Luna seguro, Galván, no sé qué tanto, pero me aseguran que también participa. ¿No hizo espíritu de cuerpo con generales como usted, que son dignos, honorables y que siempre se manejan con la verdad? ¿No hizo espíritu de cuerpo? El espíritu de cuerpo es una virtud, es una obligación que está plasmada en nuestro reglamento de deberes militares. Se perdieron los valores, se perdieron las virtudes militares en esas administraciones, la anterior de Vega García y la de Galván. Al traste con las virtudes militares, lo que nos daba cohesión, coherencia, rumbo, como buenos soldados, se perdió el espíritu de cuerpo. El secretario de Gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Le pido a usted, diputado, y a todos los diputados y diputadas mantengamos la tranquilidad para desahogar esta comparecencia que está perfectamente acordada por todos los grupos parlamentarios. Señor presidente, le ruego, en consecuencia, llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Le pido que mantengamos la calma y si usted tiene todos esos elementos, señor diputado, yo creo que no es el lugar de manifestarlos, sino a través de los ministerios públicos para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces, mantengamos la tranquilidad para poder desahogar nuestra sesión. Actual diputado presidente, solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Por supuesto, Fernández Noroña es un diputado al que yo no conozco, pero sí admiro por su valor, por su congruencia. Totalmente de acuerdo con Fernández Noroña. Pero por lo pronto, la fortaleza institucional del país es un eje estratégico para recuperar la seguridad en México. Es imperativo, pues, estandarizar a los policías. Eso implica establecer controles de confianza para la depuración de sus cuerpos policíacos, empezando por los mandos superiores de policía. Debemos contar con una policía cuya única ideología sea brindar seguridad a los ciudadanos. Su lucha contra el narcotráfico contrasta con las acusaciones de Estados Unidos de favorecer y además aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. La corte de Brooklyn es la misma en la que Joaquín El Chapo Guzmán fue procesado y condenado a cadena perpetua. Me alegra y me alegra mucho, Daniel, que lo hayan detenido, porque lo que hizo Genaro García Luna es inaceptable, es inadmisible. La felonía, la infamia, la perversidad de este tipo rebasa los límites de lo creíble. El narcotráfico para mí es lo de menos. Los homicidios, los asesinatos, la intriga, la infamia, la traición a México. Que aquel que, por ejemplo, esté efectivamente combatiendo a la delincuencia pueda recibir el respaldo de los ciudadanos y lo siga haciendo con mayor eficacia.
y que aquel que no lo esté haciendo deje el encargo y reciba electoralmente un castigo político trascendente. No sé, ¿a usted le cuadra?